El capitán Jake Morrison, de pie en el puente de su nave de carga, observó cómo 3 enormes naves de guerra alienígenas aparecían de la nada. El dominio Barot llevaba meses adentrándose en el espacio humano. Pero Jake esperaba evitarlas en este viaje de abastecimiento a la colonia de Nueva Helena. Su nave, el Amanecer de la Libertad, transportaba suministros médicos y alimentos para los colonos, que dependían de entregas regulares para sobrevivir en las regiones fronterizas del espacio, donde la protección de la Tierra parecía tan lejana. La teniente Sophie Grant levantó la vista desde su puesto con preocupación en los ojos y dijo que los alienígenas los llamaban. Jake le pidió que pasara la llamada e inmediatamente apareció una imagen holográfica que mostraba a una criatura con 4 ojos brillantes y un rostro cubierto por una armadura dura. La voz del alienígena llegó a través del traductor con una voz áspera y autoritaria. El comandante Barot habló con absoluta certeza de que la nave humana había entrado en el espacio del dominio y debía apagar los motores inmediatamente y prepararse para ser abordada. El alienígena explicó que la nave y la tripulación de Jake serían procesadas según la ley del dominio, como si esto ya estuviera decidido y no hubiera otro resultado. Jake se recostó en su silla y mantuvo la voz serena a pesar de que su corazón latía más rápido. Llevaba 3 años transportando suministros a las colonias fronterizas y sabía cómo manejar situaciones tensas. Le explicó al alienígena que este era un espacio neutral bajo el Pacto Galáctico y que su nave transportaba suministros humanitarios para civiles. Los Barot no tenían autoridad para detenerlos allí. El comandante alienígena emitió un chasquido que podría haber sido una risa y dijo que el pacto ya no significaba nada. Ahora solo importaba la fuerza y los humanos eran débiles. El comandante le dio a Jake 30 segundos para rendirse o su nave sería destruida. Sophie silenció el canal de comunicación y se volvió hacia Jake con miedo reflejado en su rostro. Informó que las 3 naves de guerra alienígenas estaban cargando sus armas y preparándose para disparar. Jake preguntó a su navegante, Ben Hayes, cuánto tiempo les quedaba para ponerse a salvo. Las manos de Ben se movían rápidamente por los controles mientras calculaba la distancia y decía 4 minutos. Jake sabía que necesitaban ganar tiempo de alguna manera. Le dijo a Sophie que abriera el canal de nuevo y se levantó para enfrentarse al comandante alienígena con toda la confianza que pudo mostrar. Jake habló con claridad y dijo que respetuosamente declinaban la exigencia de rendición. Explicó que la Liberty Dawn estaba registrada en el Comando Central de la Tierra y que cualquier ataque se consideraría un acto de guerra contra la humanidad. La palabra sonaba valiente, pero Jake sabía que su nave de carga no era rival para 3 naves de guerra. El comandante Barot rió con más fuerza esta vez y dijo, la guerra no significaba nada cuando los humanos controlaban apenas 20 sistemas estelares, mientras que el dominio gobernaba 4000 mundos. Los humanos eran insectos que fingían ser peligrosos cuando no tenían ningún poder. Danny Foster, en la estación táctica, gritó de repente que las 3 naves alienígenas habían fijado sus armas en la Liberty Dawn. Jake ordenó inmediatamente maniobras evasivas y ordenó a su tripulación que dirigiera toda la energía extra a los escudos. La nave había sido mejorada con escudos militares tras el inicio de los problemas fronterizos, pero Jake esperaba no necesitarlos nunca. La teniente Amy Chen, al timón, lanzó la nave en una picada que obligó a todos a tomar posiciones. La primera oleada de armas de energía pasó como un rayo junto a ellos, fallando por solo unos metros. La segunda oleada impactó sus escudos traseros, y toda la nave se sacudió violentamente. Danny informó que los escudos estaban al 70% de su potencia. Ben anunció que faltaban 2 minutos para que pudieran ponerse a salvo. Jake se aferró a los brazos de su silla, sabiendo que esos 2 minutos determinarían si su tripulación vivía o moría. Jake tomó una decisión y le dijo a Sophie que transmitiera el código de emergencia Víctor 7 en todas las frecuencias humanas con su código de autorización. Los dedos de Sophie recorrieron su consola y confirmó que el código se había transmitido. El comandante Barot apareció de nuevo en la pantalla, con cara de enfado. El alienígena dijo que pedir ayuda era inútil porque ninguna nave militar terrestre estaba lo suficientemente cerca como para llegar a tiempo. El comandante ofreció una última oportunidad para rendirse y prometió que a la tripulación se le permitiría vivir si dejaban de resistirse ahora. Ben contó los segundos hasta que pudieran saltar y dijo, 1 minuto. Otra ráfaga de armas de energía impactó sus escudos y las alarmas de advertencia sonaron por todo el puente. Danny dijo que los escudos estaban al 40%. Y que un impacto directo más los atravesaría. Las luces parpadearon y Jake observó la cuenta regresiva, sabiendo que tal vez no lo lograrían. Quedaban 10 segundos y las naves Barot se acercaban para un último disparo mortal. Sus armas brillaban intensamente mientras se preparaban para disparar todo a la vez. Sophie gritó de repente que varias naves aparecían justo frente a ellos.
La ventana principal se llenó de luz cuando 7 naves de guerra de la Armada Terrestre salieron del espacio de deslizamiento en perfecta formación. En el centro había un crucero pesado el doble de grande que los demás, con todas sus armas ya activas. ¡Y listo! Una voz resonó por todos los canales de comunicación, identificándose como el almirante Peter Grant de la Tercera Flota de la Armada Terrestre. Les dijo a las naves Barot que habían disparado contra una nave civil bajo protección terrestre y que debían retirarse inmediatamente o serían destruidos. Jake sintió un gran alivio al reconocer el nombre. El almirante Grant era el padre de Sophie y estaba preocupado por su seguridad en la frontera. El código Víctor 7 se había creado precisamente para situaciones como esta, con naves de la Armada esperando en un espacio de deslizamiento cercano, listas para responder a emergencias. El comandante Barot intentó argumentar que este era espacio neutral y que la Tierra no tenía derecho a interferir. El almirante Grant lo interrumpió fríamente y dijo que los alienígenas habían disparado primero, lo que le daba a la Tierra todo el derecho a responder con fuerza. El comandante tenía 10 segundos para apagar las armas. Las 3 naves Barot dudaron al ver que sus sensores mostraban que ahora estaban muy superadas en número y armamento. Danny informó que las 3 naves alienígenas estaban apagando sus armas. El peligro inmediato había pasado. La voz del almirante Grant volvió a sonar, preguntando si la Liberty Dawn estaba intacta. Jake respondió que sus escudos estaban dañados, pero que la nave funcionaba y agradeció al almirante por la llegada tan oportuna. La voz del almirante se suavizó ligeramente al decir que la familia cuida de la familia y que Sophie lo había estado manteniendo informado sobre las rutas de suministro de Jake. Les indicó que continuaran hacia Nueva Helena mientras las naves de la Armada escoltaban a las naves Barot de vuelta a la frontera y les explicó las nuevas reglas mientras la Liberty Dawn avanzaba hacia el punto de salto, ahora rodeado de forma segura por naves de guerra terrestres. Jake se volvió hacia Sophie y le dijo que le debía a su padre un agradecimiento como es debido cuando regresaran a puerto. Sophie sonrió y le dijo que su padre había predicho que Jake se metería en problemas eventualmente y quería estar preparado. Jake observó las naves alienígenas que se llevaban las escoltas de la Armada y supo que algo importante acababa de suceder. Los Barot esperaban una presa fácil, pero en cambio descubrieron que los humanos protegían a los suyos. Nunca viajaban solos y contraatacaban cuando se sentían amenazados. Esta era una lección que el dominio no olvidaría. Y Jake se preguntaba qué sucedería después en esta creciente tensión entre humanos y alienígenas que querían dominarlos. El almirante Peter Grant se encontraba en el centro de mando de su nave de guerra, el Valiant Sander, observando cómo las 3 naves Barot eran escoltadas hacia la frontera. Las pantallas holográficas a su alrededor mostraban a todas las naves de su flota en la posición perfecta para responder si los alienígenas intentaban alguna tontería. Su oficial de comunicaciones, la comandante Lisa Barnes, le dijo que el comandante Barot quería hablar con él. Peter le pidió que conectara la llamada y el alienígena apareció en el centro de la habitación con menos confianza que antes. Los Barot intentaron protestar, alegando que se trataba de una respuesta agresiva y que solo habían estado imponiendo reivindicaciones territoriales en lo que creían que era su espacio. Peter interrumpió al comandante alienígena con voz fría y preguntó si imponer territorio significaba disparar contra naves civiles desarmadas que transportaban suministros médicos. La proa del Barot parpadeó rápidamente mientras buscaba las palabras adecuadas, pero Peter no esperó una respuesta. Peter explicó que la nave de carga viajaba por una ruta comercial neutral que se había utilizado durante 60 años y que, según el Pacto Galáctico, las naves civiles no podían ser confiscadas sin pruebas de delitos. Preguntó directamente al comandante si había alguna evidencia de actividad criminal en la Amanecer de la Libertad. El alienígena permaneció en silencio, lo que le reveló a Peter todo lo que necesitaba saber. Peter continuó hablando y le explicó al Barot exactamente lo que sucedería a continuación. El comandante regresaría al espacio del dominio y transmitiría un mensaje claro. A sus superiores, la Tierra ya no toleraría ataques a naves civiles. Peter dejó claro que todas las naves de carga humanas en naves de transporte y de reconocimiento en espacio neutral o humano estaban ahora bajo la protección de la Armada de la Tierra. Dijo que, a diferencia de las especies que el dominio había conquistado antes, los humanos contraatacarían y harían que el costo de la agresión fuera demasiado alto. El comandante Barot intentó sonar amenazante y dijo, los humanos controlaban muy poco territorio comparado con los 4000 mundos del dominio. Peter sonrió y mostró escaneos detallados de las 3 naves de guerra Arot en la pantalla holográfica. Peter le mostró al alienígena que la Tierra había mapeado cada centímetro de sus naves durante el encuentro, incluyendo las frecuencias de los escudos, las firmas de las armas, los diseños de los reactores y la composición del casco. Los ingenieros humanos ya estaban trabajando en contramedidas. Y en cuestión de semanas,
Todas las naves terrestres sabrían exactamente cómo luchar contra Barot. Buques de guerra. Los ojos del alienígena se abrieron de par en par, sorprendido, y Peter supo que había dado en el clavo. Peter le dijo al comandante que el dominio había querido poner a prueba a la humanidad para ver si se sometería o contraatacaría. Ahora tenían la respuesta y debían recordarla bien. Peter finalizó la comunicación y se volvió hacia su segundo oficial, el comandante N. Nicole Foster, quien le preguntó si creía que el dominio intensificaría la situación. Peter observó la pantalla táctica que mostraba las naves alienígenas que regresaban a su territorio. Peter dijo que el dominio podría intensificar la situación, pero que ahora lo harían con pleno conocimiento de a qué se enfrentaban. Nicole preguntó a qué se enfrentaban exactamente. Y la expresión de Peter se tornó seria. Dijo que se enfrentaban a una especie que había pasado 10.000 años perfeccionando la guerra contra sí misma. Peter explicó que los Barot se creían superdepredadores que habían conquistado incontables mundos, pero nunca habían luchado. Cualquiera que usara el rencor como arma, como lo hacían los humanos, era algo que los alienígenas tendrían que entender si querían sobrevivir a lo que vendría después. De vuelta en el amanecer de la libertad, Jake Morrison observó cómo las naves de la Armada mantenían la formación alrededor de su nave hasta la colonia Nueva Helena. Sophie finalmente se había relajado en su puesto, aunque su mano aún temblaba ligeramente cuando creía que nadie la observaba. Sophie le dijo a Jake que conocía a Helena. La colonia se enteró del incidente y el gobernador Martin Kahn quiso hablar con él. Tan pronto como llegaron, Jake asintió, sabiendo que este encuentro tendría consecuencias mucho más allá de una sola nave de carga. Las colonias habían estado nerviosas durante meses viendo cómo el dominio se expandía. Jake recorrió su nave, comprobando el estado de la tripulación, y encontró a su ingeniero jefe, Kevin Price, en la bodega de carga probando los generadores de escudo dañados. Jake preguntó la gravedad del daño. Kevin levantó la vista de su trabajo con la cara curtida y dijo que podría haber sido mucho peor. Los emisores de escudos militares habían resistido el ataque y podría repararlos por completo en 6 horas si la colonia contaba con piezas de repuesto. Jake le agradeció por mantener la nave en pie y Kevin dudó antes de preguntar si esto era solo el comienzo de más problemas. Jake reflexionó detenidamente sobre la pregunta y dijo que el dominio había aprendido que los humanos no eran blancos fáciles. Pero estaba por ver si eso los haría retroceder o atacar con más fuerza. Con la máscara de oficial, Danny Foster y Amy Chen compartieron café con las manos finalmente detenidas, temblando de adrenalina. Danny felicitó a Amy por su vuelo y dijo que nunca había visto a nadie someter a un carguero a maniobras de combate como esas. Amy sonrió y explicó que solía pilotar naves de carreras en Marte antes de unirse al servicio de transporte. Dijo, el Liberty's Dawn se manejó mejor de lo que la mayoría pensaba. Danny negó con la cabeza, asombrado, al ver que habían sobrevivido a un encuentro con 3 naves de guerra. Amy le recordó que sobrevivieron porque alguien había planeado con antelación y se aseguró de que no estuvieran solos allí. Danny levantó su taza en un brindis por la Armada de la Tierra y deseó que siempre estuvieran a un paso de distancia cuando se les necesitara. En el Valiant C. Sander, el almirante Peter recibió una comunicación prioritaria del Comando de la Tierra y fue a su habitación privada para atender la llamada. La almirante de flota Catherine Moore apareció como un holograma sobre su escritorio. Catherine dijo que había revisado su informe sobre el incidente y coincidió en que lo había manejado bien. Peter le dio las gracias, pero le preocupaba lo que esto significaba para el panorama general. Catherine asintió y explicó que el dominio había estado traspasando los límites de la frontera, y que esta era la primera vez que atacaban directamente una nave humana. Inteligencia sugería que no sería el último ataque. Peter preguntó cuáles eran sus órdenes, y Catherine le indicó que mantuviera posiciones defensivas, pero que no provocara a los alienígenas. El Consejo de los Mundos se reuniría en 2 semanas para hablar sobre los dominios. Expansión y la Tierra necesitaban presentar argumentos sólidos sin parecer belicistas. Peter frunció el ceño y dijo con respeto que los humanos no habían iniciado este conflicto. Catherine estuvo de acuerdo, pero explicó que muchos miembros del Consejo aún veían a la humanidad como recién llegados agresivos a la civilización galáctica. Si la Tierra respondía con demasiada fuerza, confirmaría esos prejuicios. Peter comprendió el problema, pero preguntó qué pasaría si la Tierra no respondía con la suficiente fuerza. Catherine terminó su reflexión y dijo que entonces parecerían débiles e invitarían a más ataques. Era un equilibrio difícil de mantener. Al terminar la llamada, Peter se sentó solo en su habitación a reflexionar sobre la situación. Los Barot habían hecho su movimiento y la Tierra había contraatacado. Pero ahora todos esperarían a ver quién movía el siguiente paso en este peligroso juego. Peter miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar de esa inmensidad
los líderes del dominio estaban decidiendo si la humanidad merecía el coste de una guerra real. Esperaba que eligieran sabiamente, porque si no, se aseguraría de que el coste fuera mayor de lo que pudieran imaginar. Los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que, a veces, la mejor defensa era asegurarse de que el enemigo supiera exactamente cuánto dolor podías infligir, incluso en la derrota. 3 semanas después del incidente, la embajadora Laura Mitchell se encontraba en la Galería de los Mundos esperando para dirigirse al Consejo Galáctico. La cámara estaba enorme con representantes de 47 especies diferentes flotando en plataformas individuales, dispuestas en anillos alrededor del centro donde la plataforma terrestre colgaba suspendida en el aire. El orbitador del Consejo, llamado Sabiduría, habló con una voz que resonó en todos los traductores y anunció que el embajador Mitchell podía presentar la queja de la Tierra. Laura activó su pantalla holográfica mostrando la grabación del encuentro entre el Amanecer de la Libertad y las naves de guerra Barot. Laura explicó a los representantes reunidos que hace 17 días, una fuerza militar Barot atacó una nave de carga humana desarmada en espacio neutral. La nave transportaba suministros médicos a una colonia civil y solo recibió una advertencia de 30 segundos para rendirse antes de que se dispararan las armas. El holograma reprodujo la conversación entre el capitán Morrison y el comandante Barot mientras los miembros del consejo observaban en silencio. Laura continuó hablando y enumeró 3 artículos del Pacto Galáctico que habían sido violados por el ataque. Una plataforma descendió con el embajador Trok del dominio Barot. El enorme alienígena llevaba una armadura decorativa que reflejaba las luces de la cámara mientras se preparaba para defender las acciones de su especie. La sabiduría anunció que el consejo reconocía al embajador Trok. Trok habló con voz profunda y segura, y dijo que el embajador humano omitió detalles importantes. Afirmó que el sector limitaba con el espacio del dominio y que habían presentado reclamaciones territoriales 3 meses antes. Según él, la nave humana estaba invadiendo el espacio. Laura respondió de inmediato que esas reclamaciones territoriales eran disputadas por otras 6 especies y que el Consejo seguía sin resolverlas hasta que se decidieran oficialmente los límites. El espacio permanecía neutral y los Barot no podían hacer valer sus reclamaciones con fuerza militar. Trok argumentó que simplemente defendían sus intereses. Pero Laura preguntó cómo disparar contra una nave de carga desarmada podía considerarse defensa. Trok intentó cambiar de tema, cuestionando por qué la nave de carga había solicitado naves militares si realmente era pacífica y no representaba una amenaza. Laura esperaba este argumento y explicó con calma que el Amanecer de la Libertad transmitió un código de socorro de emergencia que envió naves de la Armada Terrestre para proteger vidas civiles. Las naves de la Armada no dispararon contra las naves Barot, sino que simplemente impidieron un acto de piratería. Otra plataforma descendió con el embajador Kelly de la Confederación, conocido en toda la galaxia por su habilidad diplomática. Kelly señaló que este era el 5º incidente fronterizo que involucraba al dominio en un año, y que en cada ocasión reclamaban territorio y utilizaban la fuerza militar. El embajador Bean de la Asamblea Cristalina añadió que estaba surgiendo un claro patrón de expansión agresiva. El pacto había sido diseñado específicamente para evitar que este tipo de comportamiento destruyera la paz galáctica. Trok se giró hacia ellos y explicó que el dominio crecía porque era fuerte y que las especies inferiores buscaban su protección de forma natural. Sugirió que si la humanidad se sentía amenazada, quizás debería examinar sus propias debilidades. Laura mantuvo la voz serena a pesar de su enfado y dijo que el problema no era la fuerza, sino el cumplimiento de la ley. El pacto existía para resolver disputas mediante el diálogo en lugar de la violencia. Abandonar esos principios devolvería a todos al caos que casi destruyó la civilización. Hace 400 años, la forma cristalina de la sabiduría pulsó con luz y reconoció ambos argumentos, pero afirmó que los hechos debían ser considerados. El dominio Barot había disparado contra una nave civil en el espacio en disputa, lo cual violaba el pacto, independientemente de las reclamaciones territoriales. Laura insistió y exigió que el Consejo censurara al dominio y les exigiera pagar una compensación por los daños causados al Amanecer de la Libertad. Trok se rió de esto y dijo que la censura por defender las fronteras demostraba que el Consejo se estaba volviendo blando y débil. Laura habló en voz baja pero con firmeza y afirmó que si el pacto no podía proteger a las naves civiles de la agresión militar, las especies se verían obligadas a protegerse a sí mismas. Recordó a todos que la Tierra era joven en términos galácticos, pero que había aprendido durante miles de años que los depredadores solo respetaban la fuerza. Trok exigió saber si Laura estaba amenazando al dominio. Ella respondió que estaba afirmando hechos. La humanidad había sido puesta a prueba y había demostrado que no se rendiría. Ahora la pregunta era si el Consejo mantendría el pacto o obligaría a cada especie a defenderse sola. La sabiduría latía con mayor intensidad y dijo que el embajador Mitchell planteó un punto importante.
La fuerza del pacto provenía de la adhesión colectiva, y si las especies miembros creían que no podía protegerlas, buscarían otros medios de seguridad. Kellis añadió que esto conduciría a concentraciones militares, bloqueos de alianzas y carreras armamentísticas. Todos los ingredientes que causaron las devastadoras guerras que crearon el pacto en primer lugar. Todas las especies presentes en la Cámara recordaban esas guerras en las que civilizaciones enteras fueron destruidas. La sabiduría anunció que el Consejo deliberaría y ambas partes recibirían una decisión en 3 días. La plataforma de Laura comenzó a ascender de vuelta a la posición terrestre mientras las mandíbulas de Trok chasqueaban con una ira apenas contenida. Al pasar Laura junto a la plataforma de Trok, el embajador Barot habló en voz baja para que solo ella pudiera oírla. Dijo que hablaba con valentía para una especie tan pequeña, pero que las palabras no protegerían a las colonias humanas. Cuando el dominio decidió expandirse de verdad. Laura lo miró a los ojos sin mostrar miedo y le dijo que recordara que las suposiciones sobre la debilidad humana ya habían resultado costosas. Trux no dijo nada más mientras la plataforma se separaba. 3 días después, Laura se encontraba en el centro de comunicaciones de la embajada terrestre con el almirante Grant y el coronel Brandon Turner, esperando la decisión del Consejo. La pantalla holográfica mostraba la cámara donde la sabiduría se preparaba para anunciar el veredicto. La sabiduría declaró que, tras una cuidadosa consideración, el Consejo concluyó que las fuerzas militares de Barot habían violado 3 artículos del Pacto Galáctico. Laura sintió alivio, pero mantuvo la concentración mientras la sabiduría seguía hablando. El Consejo reconoció la complejidad de las disputadas reclamaciones territoriales y emitió resoluciones específicas. El dominio Barot sería censurado por uso excesivo de la fuerza contra civiles y se le exigiría pagar reparaciones a la tierra. Todas las reclamaciones territoriales en el sector en disputa quedaron congeladas a la espera de la revisión de un panel neutral. La imagen de Trok apareció y sus mandíbulas chasquearon furiosamente mientras intentaba protestar, pero la sabiduría lo interrumpió con firmeza. La autoridad del Consejo provenía del pacto que el dominio había firmado y acatarían las resoluciones o se retirarían por completo. La sabiduría añadió que la respuesta de la Tierra se consideraba apropiada y mesurada. Desplegar fuerzas navales para proteger naves civiles era su derecho según el pacto. La transmisión terminó y Laura se volvió hacia el almirante Grant. Laura preguntó cómo respondería el dominio y la expresión de Peter denotaba preocupación. Dijo que acababan de perder el respeto frente a todo el Consejo y que especies como las FARC rara vez aceptaban tal humillación en silencio. El coronel Turner sugirió acelerar las iniciativas de defensa porque si el dominio tomaba otra medida, ocurriría en cuestión de meses. Laura asintió lentamente y se dio cuenta de que la decisión del Consejo solo había ganado tiempo en lugar de resolver el problema subyacente. De vuelta en la colonia de Nueva Helena, Jake Morrison recibió la noticia de la decisión mientras supervisaba la entrega final de suministros médicos. El gobernador Martin Kahn estaba a su lado, observando la descarga de contenedores de carga y comentó que los créditos por censura y reparación parecían insuficientes. Jake respondió que era más que dinero. El Consejo había afirmado que el pacto aún importaba y que las reglas aún tenían sentido. A largo plazo, eso valía más que cualquier pago. Martín preguntó qué ocurriría a corto plazo. Jake miró al cielo, donde sabía que el valiente trueno seguía patrullando, y dijo que a corto plazo se mantendrían alerta y tendrían listos los códigos de emergencia. Martín preguntó a Jake si creía que los Barot regresarían. Jake dijo que habían avergonzado a una especie orgullosa y que los depredadores avergonzados eran los más peligrosos. Pero los humanos también habían demostrado que no se dejarían intimidar. Quizás eso haría que los alienígenas pensaran cuidadosamente antes de volver a intentarlo. Martín preguntó qué pasaba si no lo hacían. La sonrisa de Jake no contenía calidez al decir que entonces la humanidad mostraría el dominio. El aspecto de los humanos cuando dejaban de ser educados y comenzaban a tomarse en serio la supervivencia. 6 semanas después de que la capitana gobernante del Consejo, Nena Rodríguez, comandara la nave de investigación Horizon Explorer en una misión de reconocimiento rutinaria cerca de la frontera en disputa, sus sensores detectaron algo que le heló la sangre. Su oficial científico, el teniente Chris Palmer, la llamó al laboratorio con urgencia en la voz. Na cruzó el laboratorio rápidamente y miró la pantalla que mostraba lo que Chris había encontrado. Preguntó si esto era realmente lo que parecía ser y Chris confirmó con voz tensa que era una plataforma Barot con 3 docenas de naves de guerra reunidas en formación de ataque. La mente de Na repasaba rápidamente las implicaciones, ya que la base estaba a solo 2 saltos de la colonia de Nueva Helena y a 4 saltos de los asentamientos fronterizos de la Tierra. Preguntó si los Barot ya habían detectado al explorador Horizonte. Chris respondió, todavía no,
porque navegaban en silencio y ocultos tras el cinturón de asteroides del sistema, pero si los extraterrestres realizaban un escaneo profundo, los encontrarían. Na le indicó que consiguiera escaneos detallados de cada nave de esa flota, porque la Tierra necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaban. Nena ordenó a su oficial al timón que trazara la ruta de salto más rápida de regreso a la estación naval en Sentinel Point e indicó a Comunicaciones que preparara una transmisión prioritaria al mando de la flota. Durante 20 minutos, los sensores del explorador Horizonte funcionaron constantemente, catalogando cada detalle de la flota Barot. El teniente Sam Wright, del equipo táctico, informó repentinamente que una nave Barot se estaba descomponiendo. En formación y avanzando hacia su posición. Nina preguntó si los habían detectado, pero Sam respondió que se desconocía, aunque la nave alienígena se acercaba rápidamente. Nina tomó una decisión al instante y ordenó la ejecución inmediata del salto para sacarlos del sistema antes de que los Barot pudieran atraparlos. El motor de salto del Horizon Explorer se activó y se plegó espacialmente a su alrededor. Emergieron en Sentinel Point 3 minutos después, transmitiendo sus urgentes hallazgos. El almirante Grant estaba en una reunión de estrategia cuando llegó la alerta y leyó el informe de Nena 2 veces antes de llamar a todo su personal para una sesión informativa de emergencia. La comandante Nicole Foster estudió la presentación táctica y dijo que esto lo cambiaba todo porque tantas naves de guerra en formación de ataque significaban que el dominio había terminado de prepararse. Peter preguntó cuándo la flota podría estar lista para atacar y el teniente Ryan Cooper calculó que, según la doctrina Barot estándar, necesitaban una semana más para la logística. Después de eso, podrían atacar cualquier colonia fronteriza con una mínima advertencia. Peter se volvió hacia su oficial de inteligencia, la comandante Ellen Price, y le preguntó qué decía el comando terrestre. Ellen informó que estaban movilizando la segunda y la cuarta flota, pero tardarían 10 días en llegar a la frontera. La tercera flota estaría sola durante la primera semana crítica. Peter preguntó cuántas naves estaban disponibles de inmediato, y Ellen respondió que la tercera flota tenía 12 naves de guerra listas y otras 8 disponibles en 48 horas. Eso les daba 20 naves contra los Barot, 36, lo cual no era una buena opción. Peter estudió el mapa táctico con atención y notó que los Barot habían posicionado su base para atacar varias colonias simultáneamente, lo que obligaría a la Tierra a dividir sus fuerzas defensivas. Era una estrategia clásica diseñada para abrumar mediante la concentración de poder. Peter habló lentamente mientras se le formaba una idea y dijo que los Barot esperaban que los humanos defendieran las colonias y dispersaran sus fuerzas para proteger múltiples objetivos. Nicole preguntó qué más podían hacer además de defender. Los ojos de Peter reflejaban un peligroso cálculo al afirmar que los humanos harían lo que siempre hacían al enfrentarse a fuerzas mayores. Se negarían a seguir las reglas del enemigo y cambiarían el juego por completo. Peter ordenó a Nicole que reuniera todas las naves disponibles en Sentinel Point en 24 horas. Le indicó a Ellen que recopilara toda la información sobre las estructuras de mando y las comunicaciones de los Barot. Le indicó a Ryan que realizara simulaciones de combate utilizando tácticas humanas en lugar de los patrones galácticos estándar. Nicole preguntó qué planeaba Peter y él explicó que los Barot esperaban que los humanos se defendieran al ser atacados porque los consideraban predecibles e inexpertos. Peter dijo que era hora de instruir al dominio. Si bien la historia militar humana consistía principalmente en guerra de guerrillas y tácticas de emboscada, 20 horas después, el grupo de trabajo de la Armada Terrestre se reunió en secreto, oculto en las nebulosas del sistema Vega. 20 naves de guerra, que representaban la mayor parte de la fuerza fronteriza de la Tierra, se prepararon para una misión que salvaría a las colonias o las condenaría. Peter se dirigió a los comandantes de su flota a través de una conferencia holográfica segura y dijo que sabía que la táctica más inteligente era fortificar las colonias y esperar refuerzos. Reconoció que esta era la respuesta segura y predecible. Peter hizo una pausa y miró a cada capitán antes de decir que seguro y predecible era exactamente lo que los Barot esperaban. Habían estudiado las colonias humanas, los movimientos de las naves y las respuestas estándar. Los alienígenas creían comprender a la humanidad. Peter continuó diciendo que lo que los Barot no sabían era que los humanos habían perfeccionado la guerra asimétrica durante miles de años. La Tierra llegaría a la plataforma antes del lanzamiento de la invasión. Atacarían con fuerza y rapidez y harían pagar al dominio por cada avance en el espacio humano. La capitana Julia Marks, del destructor Venganza Rápida, habló y señaló que, incluso con la sorpresa, lo superaban en número casi 2-1. Dijo que esto representaba un riesgo significativo. Peter reconoció el riesgo, pero les pidió que consideraran la alternativa. Si dejaban que los Barot lanzaran su invasión, los alienígenas atacarían las colonias con una fuerza abrumadora y las bajas civiles serían masivas. Incluso la victoria final llegaría tras daños catastróficos.
El capitán Scott Harris, del crucero Resolute Dawn, añadió que al llevar la lucha al enemigo, controlaban cuándo y dónde se desarrollaba la batalla. Peter estuvo de acuerdo y dijo que también explotarían una debilidad crítica de los Barot. Julia preguntó qué debilidad podría tener el poderoso dominio, y Peter sonrió con tristeza. Dijo que los Barot esperaban una lucha defensiva de humanos asustados, pero en cambio se enfrentarían a un ataque ofensivo de humanos furiosos. Había una diferencia fundamental. Peter explicó que la estrategia era una operación de ataque rápido. Saltarían directamente al sistema de preparación enemigo y priorizarían las naves de mando y logísticas. El objetivo no era destruir toda la flota, sino paralizar su capacidad de coordinar y mantener operaciones ofensivas. Peter la llamó una misión de asalto donde intervendrían, identificarían la estructura de mando y eliminarían las naves de liderazgo y suministro, para luego desalojar antes de que los Barot pudieran organizar la respuesta adecuada. Con el mando interrumpido y la logística dañada, el enemigo tendría que retirarse y reagruparse, ganando los 10 días necesarios para los refuerzos terrestres. El capitán Raymond Foster del Frigate Distant Sander preguntó qué pasaría si no lograban desalojar a tiempo. Peter dijo que entonces harían sangrar a los Barot por cada nave capturada, pero que escaparían porque los humanos no luchaban. Justo. Lucharon para ganar. La flota pasó la noche en los preparativos finales con ingenieros, revisando los motores de salto y las tripulaciones de armas, realizando simulacros de objetivos y oficiales estudiando cada escaneo del Horizon Explorer. La capitana Nina Rodríguez, cuyo descubrimiento desencadenó esta operación, permaneció en su puente, sintiendo el peso de la responsabilidad. El primer oficial de NA, el teniente Marcus Webb, le preguntó si estaba nerviosa y Nena admitió estar aterrorizada. Habían encontrado al enemigo y ahora iban a atacarlo. Si esto salía mal, sería en parte culpa suya. Marcus dijo que si salía bien, salvarían millones de vidas de colonos, y que valía la pena cualquier riesgo. Na asintió, pero su mano aún temblaba al agarrarse a la barandilla porque la Horizon Explorer era una nave científica, no un buque de guerra, y su tripulación estaba formada por investigadores, no por soldados. El almirante Grant realizó las comprobaciones finales del estado de la flota y vio 20 naves listas con tripulaciones entrenadas y decididas. El plan era brillante o suicida, dependiendo de las próximas horas. Peter abrió un canal con todo el grupo operativo y dijo que en 10 minutos se lanzarían a la batalla de sus vidas. El dominio Barot creía que los humanos eran débiles y rendirían sus colonias sin una resistencia real. Estaban a punto de aprender la lección más difícil. La voz de Peter se escuchó con claridad en todas las naves cuando dijo: los humanos no inician las peleas, pero siempre las terminan. Ordenó a todas las naves que se prepararan para el salto a su señal. En 20 naves de guerra de la flota, las tripulaciones tomaron posiciones, las armas se activaron, los escudos se activaron y los motores de salto zumbaron con energía apenas contenida. Peter pronunció la única palabra y la armada terrestre desapareció del sistema Vega, saltando directamente al corazón del territorio enemigo para comenzar la batalla que decidiría el futuro de la humanidad. La plataforma Barot estalló en caos cuando 20 naves terrestres se materializaron justo en medio de su flota. El comandante Srot, liderando la fuerza de invasión desde el puño de su nave insignia, Dominación, solo tuvo segundos de confusión antes de que sus oficiales comenzaran a gritar que naves humanas habían aparecido dentro de su perímetro defensivo. Srot intentó preguntar cómo era posible, pero la flota de Peter Grant ya estaba atacando con las armas a plena carga. Las naves terrestres se habían preparado para la batalla e inmediatamente comenzaron a atacar las naves de mando Barot antes de que los alienígenas pudieran siquiera responder. El trueno valiente lideró el asalto con cañones pesados que destrozaron los escudos de la nave insignia de Srot. Peter ordenó a todas las naves que ejecutaran el patrón de ataque Omega y su flota se dividió en 3 grupos, cada uno centrado en diferentes secciones de la formación Barot. La capitana Julia Marks se vengó rápidamente y 3 destructores se dirigieron directamente hacia las naves logísticas Barot agrupadas cerca del cinturón de asteroides. Ordenó que liberaran las armas y ordenó a sus tripulaciones que apuntaran a las naves de suministro y que cada disparo contara. Sus naves lanzaron ataques devastadores contra las naves de suministro, diseñadas para carga en lugar de combate. Las naves de suministro Barot se desintegraron bajo el ataque y una explotó estrepitosamente al encenderse sus reservas de combustible, creando una onda expansiva que dañó 2 naves de guerra cercanas. El capitán Scott Harris lideró al segundo grupo contra los portaaviones Barot e informó a sus capitanes que esos portaaviones lanzaban cazas que debían ser eliminados de inmediato. El amanecer resuelto y los cruceros que lo acompañaban bombardearon a los portaaviones con salvas de misiles. Un portaaviones logró lanzar un ala de cazas antes de que un impacto directo en su reactor causara una falla catastrófica. La enorme nave se desintegró, dejando a sus cazas sin apoyo,
convirtiéndose en blancos fáciles para los sistemas de defensa terrestre. Peter mantuvo al tercer grupo concentrado en la nave de mando de Srot y las naves circundantes, lo cual era la misión más peligrosa porque las naves de mando Barot portaban las armas más pesadas y los escudos más potentes de su flota. Nicole informó que los Barot estaban organizando una respuesta y que varias naves estaban rompiendo la formación para enfrentarse. Peter preguntó cuánto tiempo les llevaría coordinarse eficazmente. Nicole calculó unos 2 minutos, ya que su estructura de mando estaba sumida en el caos. Peter dijo que entonces tenían 2 minutos para infligir el máximo daño. Ordenó a Ryan que apuntara a las antenas de comunicaciones enemigas, ya que cegarlas impediría la coordinación. El valiente trueno desvió el fuego y comenzó a impactar las torres de comunicación del Domín. El puño de la nación con disparos precisos. Uno a uno, los conjuntos de antenas explotaron, dejando a la nave insignia Barot sin poder enviar órdenes al resto de la flota. El comandante Srot observó cómo su plan de invasión se desmoronaba y ordenó a todas las naves que respondieran al fuego y se concentraran en la nave insignia humana, pero sus órdenes solo llegaron a las naves cercanas porque las comunicaciones estaban destruidas. El oficial táctico de Srot informó que habían perdido contacto con el grupo de suministro y que los portanaves estaban sufriendo daños críticos. Srot preguntó cuántas naves humanas estaban atacando. El oficial confirmó 20 naves de guerra humanas, y las mandíbulas de Srot resonaron. Incrédulo de que una fuerza tan pequeña hubiera cargado contra su flota de 36 naves y estuviera ganando, dijo, los humanos deben estar locos. El segundo oficial de Srot sugirió que estaban desesperados, y que este era un ataque preventivo porque la plataforma debía de haber sido descubierta. Srot ordenó a todas las naves que concentraran el fuego en la nave insignia humana, ya que matar a su almirante haría fracasar el ataque. Pero mientras las naves Barot se movían para ejecutar esa orden, la flota de Peter cambió de táctica. Anunció la fase 2 y les dijo a Julia y Scott que retrocedieran hacia su posición. Dijo que era hora de mostrarles el poder a los alienígenas. Los 3 grupos terrestres, que habían estado atacando por separado, convergieron repentinamente en el centro de la formación Barot. La maniobra reunió a las 20 naves humanas en una punta de lanza concentrada, apuntando directamente al grupo de mando de Srot. El oficial táctico de Srot dijo que los humanos estaban concentrando fuerzas y preguntó si debían hacer lo mismo. Srot dijo que no, porque retirarse daría al enemigo libertad de maniobra. Ordenó mantener el combate. Peter había anticipado esta respuesta exacta porque la doctrina militar Barot enfatizaba el combate sostenido y una potencia de fuego abrumadora. Estaban entrenados para resistir y luchar con superioridad numérica y resistencia. Los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo que cuando la resistencia no podía ganar una batalla, la velocidad y la acción agresiva lo harían. Peter ordenó a todas las naves que concentraran el fuego en el grupo de mando y le indicó a Ryan que apuntara a los motores de la nave insignia porque iban a dejar a los Barot incapaces de perseguirlos. 20 naves terrestres enfocaron sus armas en una docena de naves Barot. Y las matemáticas deberían haber favorecido a los alienígenas, pero los artilleros humanos llevaban semanas entrenando en este mismo escenario. Conocían los puntos débiles de los escudos Barot y las vulnerabilidades de su blindaje y de los sistemas críticos que mantenían operativas a las enormes naves. El puño de la dominación se estremeció cuando el fuego terrestre concentrado abrumó sus escudos y las explosiones recorrieron el casco al atravesar las armas el blindaje. Un motor explotó, luego otro, y la nave de Srot empezó a perder potencia. El ingeniero de Srot informó que estaban perdiendo propulsión, y Srot ordenó a los equipos de control de daños que respondieran de inmediato, pero el daño se estaba extendiendo demasiado rápido. El Valiant Sander había impactado 3 veces directamente en el reactor principal de la nave insignia y los campos de contención estaban fallando. Nicole anunció repentinamente señales de salto entrantes con múltiples contactos y dijo que eran la almirante Catherine Moore y la segunda flota, que llegaba temprano. 15 naves de guerra de primer año entraron al sistema e inmediatamente comenzaron a enfrentarse a los Barot. La voz de Catherine resonó por las comunicaciones de la flota, disculpándose por llegar tarde. Peter respondió que solo estaba calentando al enemigo y ordenó a su tercera flota que se preparara para la retirada mientras la segunda flota tomaba el control del combate. Srot observó con horror cómo aparecían otras 15 naves de guerra humanas que comenzaban a atacar a su ya maltrecha flota. Su fuerza de invasión, que minutos antes había superado en número al enemigo, ahora se enfrentaba a 35 naves humanas y estaba perdiendo estrepitosamente. El segundo oficial de Srot lo instó a retirarse porque habían perdido 6 naves y la estructura de mando estaba comprometida. Si se quedaban, toda la flota sería destruida. Todos los instintos que poseía Srot le gritaban contra la retirada porque el dominio no huía de las especies inferiores.
Pero cuando otra nave explotó bajo fuego humano, reconoció la terrible verdad de que los humanos no eran inferiores, solo diferentes, y el dominio había confundido esa diferencia con debilidad. Srot ordenó a todas las naves que se retiraran para reagruparse en punto gamma y ejecutar protocolos de salto de emergencia. Las palabras le dolieron, pero la supervivencia importaba más que el orgullo ahora. La flota Barot comenzó a alejarse, nave por nave, abandonando la plataforma que habían pasado semanas preparando. Dejaron atrás 6 naves de guerra destruidas y 11 naves dañadas que apenas podían saltar en los campos de escombros que una vez fueron todo su apoyo logístico. Peter los vio retirarse y resistió el impulso de perseguirlos. Ordenó a todas las naves que se retiraran de la alerta de combate y solicitó informes de daños a su flota. Los informes indicaban que la Fuerza de Tareas Terrestre había sufrido daños graves, con 3 naves gravemente dañadas. Hit y el Frigot Trueno Distante habían perdido a 16 tripulantes cuando un rayo de plasma penetró sus escudos. La voz del capitán Raymond Foster estaba cargada de dolor mientras informó de las bajas. Peter le ordenó a Raymond que transfiriera a los heridos al Valiant Sander, que contaba con las mejores instalaciones médicas de la flota. Sintió el peso de esas 16 muertes, sabiendo que las decisiones de mando siempre costaban vidas. El buque insignia del almirante Catherine Moore, el Resolute Guardian, se acercó al Sander del Valiant, y Catherine comentó por canal privado que este había sido el vuelo de combate más valiente e imprudente que había visto en 30 años. Peter respondió que habían detenido una invasión antes de que pudiera destruir colonias. Catherine dijo que tendría que escribir un informe detallado porque el Consejo tendría opiniones firmes sobre los ataques preventivos. Peter dijo que podía aceptar la opinión del Consejo. Desaprobación porque tenía colonos vivos que no necesitarían enterrar a sus familias. Catherine guardó silencio y luego dijo que el dominio recordaría esta humillación. Peter dijo que bien, porque quizás la próxima vez se lo pensarían 2 veces antes de amenazar a civiles humanos. 3 semanas después, la embajadora Laura Mitchell estaba de nuevo en la Galería de los Mundos mientras el Consejo abordaba la batalla. El embajador Trok, furioso, acusó a los humanos de lanzar ataques no provocados contra las flotas del dominio en espacio neutral, calificándolo de acto de guerra. Laura replicó con calma que la inteligencia mostraba una invasión inminente y que la Tierra actuó en defensa propia. Laura mostró evidencia holográfica que mostraba a la flota Barot en formación de ataque con la logística completa para una invasión sostenida. Le pidió a Trok que explicara por qué su flota estaba posicionada para atacar colonias civiles. La sabiduría latió pensativa y señaló que la flota Barot estaba efectivamente reunida para una acción hostil cerca de territorio humano. Si bien los ataques preventivos no solían ser sancionados, la evidencia sugería que la Tierra tenía motivos legítimos para preocuparse. Trok declaró que el dominio no olvidaría este insulto y amenazó con retirarse por completo del pacto. La sabiduría dijo con calma que retirarse significaba perder las protecciones y que otras especies podrían responder a la agresión del dominio sin restricciones. Truk se dio cuenta de que no podía luchar contra toda la comunidad galáctica y dijo que el dominio permanecería en el pacto, pero no olvidaría la traición de la humanidad. Laura dijo en voz baja que el dominio se hacía enemigos cuando decidía que los humanos eran presa fácil, y que los humanos simplemente les recordaban lo contrario. 6 meses después, el capitán Jake Morrison preparó el amanecer de la libertad para otro viaje de suministros.